Página 42. Sombras de antepasados olvidados, por Carl Sagan y Andrew. Capítulo 3. ¿Qué es lo que haces? Dice la arcilla a quien la modela, ¿qué es lo que haces? Isaías 45,9. El mundo y todo lo que hay en él fue hecho para nosotros, y nosotros fuimos hechos para Dios. Durante los últimos miles de años, y especialmente desde el fin de la Edad Media, esta afirmación engreída y confiada fue una creencia cada vez más extendida, desde el emperador al esclavo, desde el papa al párroco. La Tierra era un escenario profusamente decorado, diseñado por un director ingenioso pero inescrutable, que había logrado meter en él, sacándolo solo él sabía de dónde, un reparto multitudinario de tucanes, gusanos, anguilas, ratones campestres, olmos, yaks, y muchas cosas más. Los puso a todos delante nuestro, con sus trajes de gala, a punto para el estreno. Eran nuestros y con ellos podíamos hacer lo que nos apeteciera, arrastrar cargas, tirar de nuestros arados, vigilar nuestras casas, producir leche para nuestros bebés, ofrecer su carne para nuestras mesas e impartirnos enseñanzas provechosas. Las abejas, por ejemplo, nos hablaban de las virtudes del duro trabajo y también del valor de la monarquía hereditaria. Nadie sabe por qué pensó Dios que íbamos a necesitar centenares de especies diferentes de garrapatas y cucarachas, cuando con una o dos habría habido más que suficiente, ni por qué hay más especies de escarabajos que de cualquier otro tipo de ser en la Tierra. No importa, el efecto combinado de la pródiga diversidad de la vida solo podía comprenderse presuponiendo un hacedor, cuyas razones no podíamos llegar a entender del todo pero que había creado el escenario, el decorado y los actores secundarios en beneficio nuestro. Durante miles de años, prácticamente todo el mundo, tanto teólogos como científicos, consideraron que esta versión era emocional e intelectualmente satisfactoria. El hombre que destruyó este consenso lo hizo de muy mala gana. No era un ideólogo con tendencia a protestar ante las puertas de la clase establecida, ni un agitador. De no haber intervenido la casualidad, su vida probablemente habría transcurrido ejerciendo de párroco de la Iglesia de Inglaterra en un pintoresco pueblecito rural del siglo XIX. En cambio, desencadenó un huracán de fuego que destruyó el viejo orden con más eficacia que cualquier levantamiento político violento. Este caballero a quien al parecer, agotaba cualquier conversación animada, supo aplicar el método científico, de sorprendente poder, y convertirse en el más revolucionario de los revolucionarios. Durante más de un siglo, la simple mención de su nombre bastaba para incomodar a la gente piadosa y despertar de su inquieto sopor a los incineradores de libros. Charles Darwin nació en Shrewsbury, Inglaterra, el 12 de febrero de 1809, y fue el quinto hijo de Robert Waring Darwin y de Susanna Wedgwood. Las familias Darwin y Wedgwood estaban unidas por la estrecha amistad de sus patriarcas, Erasmus Darwin, insigne autor, médico e inventor, y Josiah Wedgwood, quien se había elevado de la pobreza fundando la dinastía de ceramistas Wedgwood. Estos dos hombres compartían opiniones radicalmente progresistas, incluso llegaron al extremo de apoyar las colonias rebeldes durante la Revolución Americana. Quien permite la opresión, escribió Erasmus, participa en ella. 2. Su club se llamaba la Sociedad Lunar, porque solamente se reunían en los días de luna llena cuando el camino de regreso a casa, entrada la noche, estaba bien iluminado y era menos peligroso. Eran miembros de L. William Small, que había enseñado ciencias a Thomas Jefferson, en la Universidad de William y Mary en Virginia y quien según Jefferson probablemente decidió el destino de su vida. 3. James Watt, cuyas máquinas de vapor propulsaron el Imperio Británico, el químico Joseph Priestley, el descubridor del oxígeno, y un especialista en electricidad llamado Benjamin Franklin. El poeta Samuel Taylor Coleridge consideraba a Erasmus Darwin el hombre de ideas más originales que había conocido nunca. Erasmus también se estaba ganando una gran fama de médico. Jorge I. pidió que fuera su médico personal. Erasmus declinó el honor debido, dijo, a su poca inclinación a abandonar su feliz hogar en el campo,
pero quizá el defensor de los revolucionarios americanos tuviera asimismo motivos políticos. Su verdadera fama, sin embargo, se debió al éxito de una serie de poemas enciclopédicos rimados que escribió. Su obra en 2 tomos, El Jardín Botánico, que comprende los amores de las plantas, escrito en 1789, y su continuación ansiosamente esperada, La Economía de la Vegetación, fue un auténtico bestseller. Fue tal su éxito que Erasmus decidió escribir a continuación sobre el reino animal. El resultado fue un volumen de 2500 páginas, esta vez en prosa, titulado Zoonomía, o las leyes de la vida orgánica. En él formulaba esta pregunta profética. Si, en primer lugar, aplicamos nuestras mentes a los grandes cambios que vemos producidos naturalmente en los animales después de su nacimiento, como la producción de la mariposa a partir de la oruga reptante o de la rana a partir del renacuajo subacuático, si, en segundo lugar, pensamos en los grandes cambios introducidos en varios animales por el cultivo artificial, como los caballos o los perros, si, en tercer lugar, pensamos en las grandes similitudes de estructura que se dan en todos los animales de sangre caliente así como en los cuadrúpedos, aves, animales anfibios y en la humanidad, sería demasiado audaz imaginar que todos los animales de sangre caliente han surgido de un filamento viviente, arquetipo, forma primitiva. 4. Erasmus Darwin creía que hay 3 grandes objetos del deseo que han cambiado las formas de muchos animales en sus esfuerzos por satisfacerlos, el hambre, la seguridad y la lujuria. Especialmente la lujuria. El estribillo rítmico de hambre, la seguridad y la lujuria. Especialmente la lujuria. El estribillo rítmico de su última producción, El templo de la naturaleza, o, El origen de la sociedad. 5. Fue Aclamemos las divinidades del amor sexual. Las mayúsculas son suyas. En otro lugar, Erasmus menciona que el ciervo ha desarrollado cuernos para luchar con otros machos por la posesión exclusiva de la hembra. No hay duda de que estaba sobre alguna pista. Pero la suya era una especie de originalidad desordenada, una genialidad que no podía pararse a realizar investigaciones metódicas. Para unirse a la ciencia y poder disfrutar de sus visiones hay que pagar una elevada cuota de ingreso, hecha de esfuerzos y tedios. Erasmus no estaba dispuesto a pagar esa cuota. Su nieto Charles, que sí pagaría este precio, leyó Zoonomía 2 veces, la primera vez a los 18 años, y luego un decenio más tarde, tras haber viajado por el mundo. Estaba orgulloso de la precoz anticipación de su abuelo en algunas ideas que 20 años después harían famoso a Jean-Baptiste de Lamarck. Sin embargo, Charles estaba muy decepcionado porque Erasmus no había llegado a investigar, con cuidado y rigor, si había algo de cierto en sus inspiradas especulaciones. Lamarck había sido soldado, botánico autodidacta, y el zoólogo que había perseverado hasta crear el precursor del Museo Moderno de Historia Natural. Cuando todos los demás pensaban en términos de miles de años, Lamarck pensaba en millones. Creía que la idea de un mundo vivo encerrado en compartimentos separados llamados especies era un engaño. Las especies se transforman lentamente unas en otras, enseñaba Lamarck, y esto nos resultaría inmediatamente obvio si nuestras vidas no fueran tan breves y efímeras. Lamarck es más conocido por su afirmación de que un organismo podría heredar las características adquiridas de sus antepasados. En su ejemplo más famoso, la jirafa se estira para mordisquear las hojas de las ramas más altas del árbol, y el cuello ligeramente alargado producido por este estiramiento se transmite de algún modo a la generación siguiente. Lamarck quizá no tenía conocimiento sobre la historia familiar de muchas generaciones de jirafas, pero tenía datos relevantes que decidió ignorar. Durante miles de años, judíos y musulmanes habían circuncidado ritualmente a sus hijos, sin solución de continuidad, y sin embargo no se conoce ningún caso de un niño judío o islámico que haya nacido sin prepucio. La abeja reina y los zánganos no trabajan, ni Loan que haya nacido sin prepucio. La abeja reina y los zánganos no trabajan, ni lo han hecho desde eras geológicas. Sin embargo, las abejas obreras cuyos padres son reinas y zánganos, y nunca otras obreras, no parece que se vayan volviendo más indolentes de generación en generación,
por el contrario, son proverbialmente laboriosas. 6. Se ha cortado la cola a los animales domésticos y de granja durante generaciones, se les ha recortado las orejas, se les ha marcado a hierro en los costados, pero los recién nacidos no muestran signo alguno de estas mutilaciones. Durante siglos, se ató cruelmente los pies de las mujeres chinas para deformarlos, sin embargo las niñas persistían obstinadamente en nacer con apéndices normales. 7. A pesar de estos contraejemplos, Charles se tomaría en serio, durante toda su vida, la noción de Lamarck y de su abuelo Erasmus de que los caracteres adquiridos podían heredarse. El mecanismo por el cual las unidades hereditarias discretas, los genes, se reorganizan y se transmiten a la siguiente generación, la forma en que estos genes se alteran al azar, su naturaleza molecular, y su maravillosa capacidad para codificar largos mensajes químicos y repetir esos mensajes con precisión eran totalmente desconocidos para Darwin. Intentar comprender la evolución de la vida cuando la herencia era aún un misterio casi completo requería un científico excepcionalmente imprudente o excepcionalmente capaz. Josiah Wedgwood y Erasmus Darwin habían abrigado durante tiempo la esperanza de que algún día sus hijos formalizarían a través del matrimonio los lazos de afecto que ya unían a sus dos familias. De los dos, solo Erasmus vivió para verlo. Su hijo, Robert, un médico generoso pero malhumorado, un hombre alto, gordo, como sacado de un personaje de Dickens, que tanto podía consolar como aterrorizar a los pacientes de su extenso territorio, se casó con Susanna Wedgwood. Susanna era muy admirada por su naturaleza amable y compasiva y por la activa participación que tuvo en los intereses científicos de su marido. Susanna sufrió una muerte dolorosa a causa de una afección gastrointestinal, que su hijo Charles de 8 años no presenció, pero sí pudo escuchar. Darwin escribió casi al final de su propia vida que no podía recordar nada acerca de su madre aparte de su lecho de muerte, su vestido de terciopelo negro, y su mesa de trabajo de curiosa construcción. En estas memorias negro, y su mesa de trabajo de curiosa construcción. En estas memorias autobiográficas, concebidas como un regalo para sus hijos y nietos, y escritas como por un hombre muerto que desde otro mundo contemplara en retrospectiva su propia vida, Charles Darwin reconoció que en muchos aspectos había sido un niño travieso. Me gustaba mucho inventar falsedades deliberadas y lo hacía siempre para provocar. En cierta ocasión alardeó con otro muchacho de poder producir narcisos y prímulas regándolos simplemente con determinados líquidos de colores, lo cual era por supuesto una monstruosa fábula. Ya en aquella tierna edad había comenzado a especular sobre la variabilidad de las plantas. La dedicación de toda su vida al mundo de la naturaleza estaba ya en ciernes. Darwin se volvió un coleccionista apasionado de esos fragmentos de la naturaleza que se vuelven arenilla en el forro de los bolsillos de todos los niños. Le chiflaban las cucarachas, pero su hermana le convenció de que era una inmoralidad quitar la vida a una cucaracha solo para tenerla en la colección. Obediente, se limitó a reunir solo las cucarachas fallecidas recientemente. Contemplaba las aves y tomaba notas de su comportamiento. Recuerdo que en mi inocencia escribió luego, me preguntaba por qué no eran ornitólogos todos los señores. A la edad de 9 años le enviaron a estudiar a la escuela privada del Dr. Butler. Nada podía haber sido peor para el desarrollo de mi mente, escribió Darwin posteriormente. Butler no pensaba que la escuela fuera un lugar para despertar la curiosidad o el interés por aprender. Por eso, Charles acudía a un manido ejemplar de las maravillas del mundo y a los miembros de su familia, que pacientemente contestaban sus muchas preguntas. De viejo, aún recordaba el placer que sintió cuando un tío suyo le explicó el funcionamiento del barómetro. Su hermano mayor, Erasmus, que llevaba el nombre de su abuelo, transformó el cobertizo de herramientas del jardín en un laboratorio de química y dejaba que Charles le ayudara en sus experimentos. Esto le valió en la escuela el apodo de gas y una malhumorada reprimenda pública del Dr. Butler. Charles sacó tan malas notas en la escuela que cuando llegó el momento de que Erasmus fuera a la Universidad de Edimburgo, su padre decidió enviar a Charles con él. La intención era que ambos estudiaran medicina.
También en la universidad a Charles las clases le parecían opresivas y aburridas. No podía resistir diseccionar ningún animal, y la experiencia de ver operar chapuceramente a un niño, mucho antes de los benditos días del cloroformo, le afectó para el resto de su vida. Pero fue en Edimburgo donde hizo por primera vez amigos que compartían su pasión por la ciencia. Después de 2 cursos en Edimburgo, Robert Darwin se tuvo que resignar a la evidencia de que Charles no estaba hecho para la carrera de medicina. ¿Será tal vez un buen cura? Charles, obediente, no puso objeciones, pero pensó que debía estudiar los dogmas de la Iglesia anglicana antes de dedicar su vida a imbuirlos en los demás. Así pues leí con detenimiento lo que Pearson decía sobre el credo, y varios otros libros sobre la divinidad, y como por entonces no dudaba en lo más mínimo de la verdad estricta y literal de cada palabra de la Biblia, pronto me convencí de que debíamos aceptar cabalmente nuestro credo. Charles pasó los 3 años siguientes en la Universidad de Cambridge y logró mejores calificaciones, pero se sentía inquieto e insatisfecho con el programa de estudios. Sus momentos más felices los pasó dedicado a sus adoradas cucarachas, ahora vivas o muertas. Daré una prueba de mi entusiasmo. Un día, al arrancar una vieja corteza, vi 2 curiosos escarabajos, y me guardé uno en cada mano. Luego vi un tercero, de un tipo distinto, que no podía resignarme a perder, así que me metí en la boca el que llevaba en la mano derecha. Pero, ay de mí, el animal soltó un líquido tan intensamente acre, que la lengua me empezó a arder, tuve que escupirlo y lo perdí, y de paso perdí también al tercero. 8. La primera referencia que se publicó sobre Charles Darwin fue como coleccionista de escarabajos. Ningún poeta se sintió tan satisfecho al ver su primer poema publicado como me sentí yo al ver, en la obra de Stephen Ilustraciones de insectos británicos las palabras mágicas, capturado por el caballero C.H. Darwin. En Cambridge le convencieron para que siguiera el curso de geología que impartía Adam Sedgwick. Darwin contó al profesor Sedgwick la curiosa, pero creíble, historia de un obrero que había encontrado una concha grande y gastada de voluta tropical, la concha en forma de espiral de un molusco, incrustada en un viejo cascajal de Dewsbury. Sedgwick no mostró curiosidad alguna por el hecho y le quitó importancia, alguien debió de haberla tirado por allí. Darwin recordaba luego en su autobiografía. Pero de todos modos, añadió Sedgwick, sí, la concha, hubiera estado realmente incrustada en aquel lugar, sería una gran desgracia para la geología, ya que echaría por los suelos todo lo que sabemos sobre los depósitos superficiales de los condados de la región central. Estos lechos de grava pertenecen en realidad al período glacial, y en años posteriores encontré en ellos trozos de conchas árticas. Pero en aquel momento me sorprendió muchísimo que Sedgwick no quedara fascinado por un hecho tan maravilloso como encontrar una concha tropical cerca de la superficie en medio de Inglaterra. Hasta entonces, y aunque había leído varios libros científicos, no había podido ver con claridad que la ciencia consiste en agrupar hechos de modo que puedan deducirse de ellos leyes o conclusiones generales. 9. En aquella época aproximadamente, el primo de Darwin le llevó a una de las clases de botánica del reverendo John Stephen Enslow. Fue esta la circunstancia que influyó más en mi carrera. Enslow, un hombre guapo de poco más de 30 años, tenía la habilidad de los grandes profesores de infundir vida en su asignatura, hasta el punto de que los estudiantes volvían año tras año a asistir a los cursos que ya habían aprobado. Además, Enslow tenía una sensibilidad excepcional por los sentimientos de sus estudiantes. Contestaba con respeto a las preguntas tontas de los principiantes. Todos eran bien recibidos en las reuniones que celebraba cada semana, y les invitaba regularmente a cenar con su familia. Darwin recuerda. Durante la última mitad de mi estancia en Cambridge, daba largos paseos con él casi cada día y algunos de los catedráticos me conocían por el muchacho que pasea con Enslow. Darwin consideraba que Enslow sabía muchísimo de botánica, entomología, química, mineralogía y geología. Además, Enslow era profundamente religioso,
y tan ortodoxo que según me dijo un día, le dolería mucho que se alterara una sola palabra de los 39 artículos, de la fe anglicana. Fue paradójicamente Enslow quien dejó un mensaje informándome de que el capitán Fitzroy estaba dispuesto a compartir su propio camarote con algún joven que le acompañara como naturalista voluntario, sin cobrar, en el viaje del Beagle. Enslow escribió que se trataba de un viaje a la Tierra del Fuego, y de regreso pasaría por las Indias Orientales. 2 años. Creo sinceramente que usted es justamente el hombre que están buscando. No es difícil imaginarse la escena, el muchacho de 22 años sale corriendo de la escuela y llega a casa emocionado y sin aliento. Se agita inquieto en la silla mientras su padre, un personaje intimidante incluso en las mejores circunstancias, le arenga recordándole todas sus indulgencias pasadas y sus proyectos alocados. Primero médico, después cura, y ahora, esto. Y después, ¿qué congregación te aceptará? Seguramente ya ofrecieron la plaza a otros, y nadie la aceptó. Sin duda algo de malo tiene el barco. O la expedición. Y luego, después de mucho discutir. Si logras encontrar a una persona de sentido común que te aconseje ir, tendrás mi consentimiento. 10. El hijo, después del sermón, no ve ninguna salida y envía a Enslow atentas excusas. Al día siguiente monta a caballo y se va a visitar a los Wedgwood. Tío Josiah, bautizado con el nombre del compañero constante del abuelo de Charles, considera el viaje una oportunidad única en la vida. Deja lo que está haciendo para escribir al padre de Charles refutando punto por punto sus objeciones. Pero luego piensa que tal vez la presencia personal será más eficaz que una nota. Se lleva a Charles y galopan juntos hasta la casa de los Darwin para intentar convencer al padre de que le deje marchar. Robert cumple su palabra y consiente. Charles, conmovido por la generosidad de su padre, se siente un poco culpable por sus extravagancias pasadas, quiere reconciliarse con él y le dice: tendría que ser muy listo para poder gastar más de lo que permitirá mi sueldo a bordo del Beagle. Pero todos me dicen que eres muy listo, le contesta su padre con una sonrisa. Robert Darwin había dado su bendición, pero aún quedaban algunos obstáculos. El capitán Fitzroy no estaba ahora muy seguro de querer compartir un alojamiento tan estrecho durante un periodo tan largo. Un pariente suyo había conocido al joven Darwin en Cambridge, y le dijo que no era mal tipo. Pero, sabía Fitzroy, un Tory convencido, que iba a compartir la habitación durante 2 años con un Whig. Y además, existía el engorroso problema de la nariz de Darwin. Fitzroy creía en la frenología, como muchos de sus contemporáneos, y según ella la forma del cráneo demuestra la presencia de inteligencia y carácter o su ausencia. Algunos seguidores ampliaron esta doctrina y la aplicaron a las narices. Para Fitzroy, la nariz de Darwin señalaba de entrada una grave deficiencia de energía y decisión. Sin embargo, después de haber pasado los dos cierto tiempo juntos, Fitzroy, a pesar de sus reservas, decidió probar suerte con el joven naturalista. Darwin escribió: creo que luego se convenció de que mi nariz había hablado en falso. La anterior misión de reconocimiento del Beagle por Sudamérica había sido una experiencia tan desagradable, el clima había sido tan horrible siempre, que su capitán se suicidó antes de terminar el viaje. La oficina del almirantazgo británico en Río de Janeiro había confiado el mando del navío a Robert Fitzroy, que tenía por entonces 23 años. Según todos los informes, desempeñó su misión magníficamente. Llevaba el timón cuando el Beagle reanudó la exploración de la Tierra del Fuego y las islas cercanas. Tras el robo de uno de los botes balleneros, Fitzroy secuestró a 5 nativos, a quienes los británicos llamaban Fuegians. Cuando perdió las esperanzas de recuperar la barca y humanitariamente liberó a los rehenes, uno de ellos, una niña pequeña, a quien llamaban Fuegia Basket, no quiso marcharse, o eso cuenta la historia. Fitzroy había pensado en la posibilidad de llevar algunos fueguinos a Inglaterra para que aprendieran su idioma, costumbres y religión.
Fitzroy imaginó que al volver a su tierra servirían de vínculo con otros fueguinos y se convertirían en leales protectores de los intereses británicos en la estratégica punta meridional de Sudamérica. Los comisarios del almirantazgo concedieron a Fitzroy permiso para que llevara a fueguinos a Inglaterra. Aunque se les vacunó, uno de ellos murió de viruela. Fue Gia Basket, un niño de 10 años llamado Henry Button y un joven a quien pusieron York Minster sobrevivieron, estudiaron inglés y cristianismo con un clérigo de Wandsworth, y Fitzroy los presentó al rey y a la reina. Había llegado el momento de que los fueguinos cuyo nombre real nadie en Inglaterra se había preocupado en aprender, regresaran a su tierra, y de que el Beagle reanudara su expedición por Sudamérica y determinara con mayor exactitud la longitud de numerosas islas oceánicas y los continentes. 11. La misión se amplió para realizar observaciones de longitud alrededor del mundo. El navío bajaría por la costa oriental de Sudamérica, subiría por su costa occidental, cruzaría el Pacífico y circunnavegaría el planeta antes de regresar a Inglaterra. El capitán Fitzroy, al asumir de nuevo el mando de la misión del Beagle, tomó precauciones para que esta nueva expedición fuera muy diferente de la anterior. Renovó completamente aquel buque de cruz de 30 metros, casi todo por cuenta suya. Reparó el casco, elevó la cubierta, y festoneó el bauprés y los 3 altos mástiles con pararrayos modernos. Intentó aprender todo lo que pudo sobre el clima, convirtiéndose así en uno de los fundadores de la meteorología moderna. El 27 de diciembre de 1831, el Beagle estaba al fin listo para partir. La víspera de su partida, Darwin había sufrido un ataque de ansiedad y palpitaciones cardíacas. Durante toda su vida experimentaría la aparición ocasional de estos síntomas, afecciones gastrointestinales y brotes profundos de agotamiento y depresión. Se ha especulado mucho sobre la causa de estos ataques. Se han atribuido a una reacción psicosomática por la traumática desaparición de su madre a tan temprana edad, a la ansiedad por las reacciones que el trabajo de su vida podía producir en Dios y en el público, a una tendencia inconsciente a la hiperventilación, y, extrañamente, porque los síntomas son anteriores en muchos años a su matrimonio, al placer que le daba el talento de su querida esposa para cuidar a los enfermos. La secuencia de los hechos tampoco permite aceptar el argumento de que contrajo su enfermedad de un parásito sudamericano durante el viaje del Beagle. Simplemente no sabemos qué afección era. Los síntomas obligaron a este intrépido explorador a quedarse básicamente en casa durante el último tercio de su vida. La biblioteca personal que Darwin llevó al viaje incluía 2 libros, ambos regalo de Bon Voyage. Uno era una traducción inglesa de los viajes de Humboldt que Henslow le había regalado. Antes de dejar Cambridge, Darwin había leído la narración personal de Humboldt y la introducción al estudio de la filosofía natural de Herschel, y ambos libros despertaron en Darwin un deseo ardiente de aportar una contribución, por humilde que fuera, a la noble estructura de la ciencia natural. 12. El otro regalo era del capitán, el primer volumen de los Principios de Geología de Charles Lyell, y Fitzroy acabaría lamentando amargamente haber elegido este regalo de despedida. Las revelaciones científicas de la Ilustración europea habían planteado desafíos inquietantes a la explicación bíblica del origen y la historia de la Tierra. Hubo quienes intentaron reconciliar con su fe los nuevos datos y las nuevas concepciones. Dijeron que el diluvio de Noé fue el principal factor responsable de la configuración actual de la corteza de la Tierra. Pensaban que un diluvio bastante grande podía haber transformado la geología de la Tierra en solo 40 días y 40 noches, un periodo compatible con una Tierra de solo unos miles de años de antigüedad. Creían que habían logrado zanjar el asunto introduciendo algunos cambios en la interpretación literal del libro del Génesis. Lyell había sido abogado durante el tiempo que pudo soportarlo. A los 30 años dejó la abogacía por la geología, su verdadera pasión. Escribió Principios de Geología donde proponía la teoría uniformista de que la Tierra se había formado por los mismos procesos graduales que observamos hoy, los cuales habían estado actuando no durante unas semanas o unos miles de años, sino durante eras enteras.
Algunos geólogos eminentes mantenían que los diluvios y otras catástrofes podían explicar los accidentes geográficos de la Tierra, pero que el diluvio de Noé no era suficiente. Se necesitaban muchos diluvios, muchas catástrofes. Estos científicos catastrofistas se sentían a gusto con las largas escalas temporales del Yale. Pero el Yale planteaba un incómodo problema para los literalistas bíblicos. Si el Yale tenía razón, las rocas estaban diciendo que había algún error en la historia de los 6 días de creación de la Biblia y en la edad de la Tierra que se deducía sumando los días en que Dios creó. El Beagle iniciaría su singladura en la historia por este boquete abierto en el Génesis. Darwin, contratado principalmente como compañero y caja de resonancia de Fitzroy, tuvo que soportar con ecuanimidad las arengas políticamente conservadoras, racistas e integristas del capitán. Durante la mayor parte del viaje, los dos hombres lograron mantener una tregua respecto a sus diferencias filosóficas y políticas. Sin embargo, Darwin no pudo dejar de desafiar la opinión de Fitzroy en un tema concreto. En Bahía, Brasil, Fitzroy defendía y elogiaba la esclavitud, que yo abominaba, y me dijo que acababa de visitar a un gran esclavista quien había traído a su presencia muchos de sus esclavos y les había preguntado si deseaban ser libres, todos habían respondido que no. Yo entonces le pregunté, quizá con cierta sorna, si él creía que las respuestas de los esclavos en presencia de su dueño valían algo. Esto le encolerizó excesivamente, y dijo que ya no podíamos seguir viviendo juntos, puesto que dudaba de su palabra. 13. Darwin estaba seguro de que le echarían del navío. Pero cuando los oficiales de proa se enteraron de la pelea, rivalizaron unos con otros por el privilegio de compartir su camarote con Darwin. Fitzroy se tranquilizó y acabó disculpándose con Darwin y retirando su amenaza. Es posible que las ideas evolucionistas de Darwin se debieran en parte a su exasperación con el convencionalismo inflexible de Fitzroy y a los efectos de reprimir durante 5 años los contraargumentos que brotaban dentro del joven. 14. Tal vez fue el legado de sus abuelos lo que permitió a Darwin captar las incoherencias e injusticias que otros miembros de su clase social no veían. Al comienzo mismo de su obra, El viaje del Beagle, habla de un lugar no lejos de Río de Janeiro. Este lugar es célebre por haber sido, durante mucho tiempo, la residencia de algunos esclavos fugitivos que, cultivando un poco de terreno cerca de la cima, se las ingeniaron para ganarse a duras penas la subsistencia. Al final fueron descubiertos, se envió una partida de soldados y todos fueron atrapados, excepto una anciana que, antes de que se la llevaran de nuevo a la esclavitud, se arrojó desde lo alto de la montaña despedazándose. En una matrona romana, esto se llamaría el noble amor a la libertad, en una pobre negra es mera obstinación brutal. 15. La perspectiva de descubrir nuevas aves y nuevos escarabajos fue lo que atrajo a Darwin a Sudamérica, pero no pudo evitar darse cuenta de la carnicería que los europeos estaban llevando a cabo. La arrogancia colonial, la institución de la esclavitud, la eliminación de incontables especies para el enriquecimiento y la diversión de los invasores, las primeras depredaciones del bosque pluvial, la diversión de los invasores, las primeras depredaciones del bosque pluvial tropical, en resumen, muchos de los delitos y de las estupideces que hoy nos inquietan, preocuparon a Darwin en un momento en que Europa estaba convencida de que el colonialismo era un puro beneficio para los incivilizados, que los bosques eran inagotables y que las plumas de garceta para las sombrererías de damas durarían hasta el día del juicio. El viaje del Beagle sigue siendo un libro de aventuras emocionante y accesible debido en parte a esta sensibilidad y en parte a que Darwin siempre escribió lo más clara y directamente posible, esforzándose por comunicarse con el mayor número de personas. Sin embargo, se considera que el libro traza una línea divisoria en la historia de la ciencia, porque fue en el transcurso de la expedición narrada cuando Darwin comenzó a acumular el gran conjunto de pruebas, no de intuiciones sino de datos, que demuestran la realidad de la evolución por selección natural. Al final pude percibir algunos destellos de luz, escribiría más tarde, y estoy casi convencido de que las especies,
Es como confesar un asesinato, no son inmutables. Las Islas Galápagos son un archipiélago de 13 islas de tamaño considerable y muchas otras menores situadas frente a la costa de Ecuador. Si todas las especies de la Tierra son inmutables, ¿por qué los picos de los pinzones, por lo demás muy parecidos, que habitan islas separadas por 80 o 100 kilómetros de océano, varían tan espectacularmente? ¿Por qué en una isla los picos de los pinzones son pequeños, estrechos y puntiagudos y en la isla siguiente son más grandes y curvados, como los del loro? Cuando uno ve esta gradación y diversidad de estructura en un grupo pequeño de pájaros, íntimamente relacionados, escribió después Darwin en El viaje, podría realmente imaginar que una especie fue elegida entre un pequeño número de pájaros originales de este archipiélago y que fue modificada con fines diferentes. Sabemos ahora que estas islas volcánicas tienen menos de 5 millones de años de antigüedad. Y no eran solo los pinzones los que planteaban tales problemas, sino también las tortugas gigantes y los sinsontes. En Inglaterra, Enslow y Sedgwick habían leído las cartas de Darwin en reuniones de sociedades científicas de Londres y Cambridge. Cuando Darwin regresó al país en octubre de 1836 se encontró con que había adquirido una cierta reputación de explorador y naturalista. Su padre estaba ahora contento con él y ya no habló más de parroquias. Ese mismo mes Darwin conoció al geólogo él y ya no habló más de parroquias. Ese mismo mes Darwin conoció al geólogo y le inició con él una amistad que iba a durar toda la vida, a pesar de algunos escollos. Darwin hizo importantes contribuciones a la geología. Su interpretación de que los arrecifes coralinos indican la situación de montañas submarinas que se hunden lentamente y que antes habían sido islas, aparece en el Beagle y se corresponde con la idea moderna. En 1838 publicó un artículo donde afirmaba que los terremotos, los volcanes y el levantamiento de islas tenían su origen en movimientos lentos e intermitentes, pero irresistibles, del interior semilíquido de la Tierra. Esta tesis casi profética, dentro de sus límites, forma parte integrante de la geofísica moderna. 16. En su discurso presidencial ante la Sociedad Geológica, pronunciado en 1838, William Whewell citó el nombre de Darwin, en el contexto de este trabajo, con una frecuencia doble que el de cualquier otro geólogo, vivo o muerto. Darwin defendió la idea, tanto en geología, siguiendo al Yale, como en biología, de que los cambios profundos se deben a acciones graduales que se desarrollan durante grandes intervalos de tiempo. En 1839 Darwin se casó con su prima Emma Wedgwood. Durante más de 4 decenios y durante la crianza de 10 hijos, mantuvieron una tierna y profunda relación, casi completamente armoniosa. Al iniciar su vida matrimonial Darwin estaba escribiendo, aunque desde luego sin intención de publicarlo, su primer esquema provisional de una teoría de la evolución. Las pocas diferencias existentes entre ambos se debían a motivos religiosos. Antes de comprometerme a casarme, escribió Darwin en su biografía, mi padre me aconsejó que ocultara cuidadosamente mis dudas, pues dijo que había conocido casos de gran desdicha entre personas casadas. 17. Varias semanas después de la boda, su esposa le escribió: ¿No será que el hábito de la actividad científica, el no creer nada hasta no poder demostrarlo, ha influido demasiado en tu mente y afecta a otras cosas que no podemos demostrar del mismo modo, y que si son ciertas probablemente estén más allá de nuestra comprensión? Años después, Darwin escribió al final de la carta de Emma: Cuando haya muerto, sabed que muchas veces he besado estas palabras y he llorado sobre ellas. 18. Darwin intentó evitar lo mejor que pudo que hubiera una versión pública de esta tensión familiar. El pasado del hombre era por entonces un oscuro y vergonzoso secreto. Revelarlo habría sido para muchos como una afrenta a las normas religiosas imperantes y como un ataque a la dignidad humana. Pero eliminarlo hubiera sido rechazar los datos solo porque sus implicaciones eran molestas. Darwin sabía que si quería convencer a alguien, debía apoyar sus argumentos con pruebas convincentes. En 1844, se publicó un libro sensacional,
fundamentalmente pseudocientífico, llamado Vestigios de la Historia Natural de la Creación. Robert Chambers, enciclopedista y geólogo aficionado, era su autor anónimo y afirmaba haber rastreado el linaje humano hasta llegar a las ranas. El razonamiento de Chambers era descabellado, aunque no más que el de Erasmus Darwin, pero su audacia provocó un gran interés. Dudas insistentes sobre la creación comenzaban a salir burbujeando a la superficie, y Darwin sentía que debía exponer su propia teoría de la forma más irrefutable posible. Amplió un ensayo corto, iniciado 2 años atrás, y lo convirtió en una obra en 2 partes titulada Sobre las variaciones de los seres orgánicos domesticados y en estado natural y sobre la prueba favorable y contraria a la opinión de que las especies son razas formadas naturalmente, que descienden de un tronco común. Sin embargo, no estaba preparado para publicar. Escribió una carta a Emma que debía considerarse como un codicilo de su testamento. En caso de fallecimiento, Darwin pedía a Emma lo siguiente. Destina 400 libras a su publicación y además, ocúpate tú misma de promocionarlo. Deseo que entregues mi esquema a alguna persona competente, y que con esta cantidad le convenzas para que se ocupe de mejorarlo y ampliarlo. 19. Darwin se daba cuenta de que estaba trabajando en algo importante, pero temía, quizá pensando en los frecuentes brotes de su enfermedad, que no viviría para completar la obra. Su siguiente maniobra parece, al menos desde fuera, bastante extraña. Dejó de lado sus estudios sobre la evolución y durante los 8 años siguientes dedicó su vida casi exclusivamente a los percebes. Su gran amigo, el botánico Joseph Hooker, comentaría después a un hijo de Darwin, Francis, tu padre tuvo los percebes metidos en el cerebro desde Chile. 20. Pero este proyecto exhaustivo le valió sus credenciales de naturalista. Otro buen amigo suyo, el anatomista y brillante polemista Thomas Henry Huxley, comentó que Darwin. Nunca hizo nada más sensato. Al igual que el resto de nosotros, no estaba bien preparado en ciencias biológicas, y siempre me pareció un ejemplo notable de su percepción científica que viera la necesidad de darse a sí mismo esa formación, y un ejemplo de su valor que no escatimara esfuerzos para conseguirla. Fue una demostración de autodisciplina crítica, cuyos efectos se manifestaron en todo lo que escribió posteriormente y que le salvó de infinitos errores de detalle. 21. Darwin no había sido el único científico que reaccionó ante los vestigios de Chambers. Alfred Russel Wallace, un topógrafo convertido en naturalista, no se impresionó por los argumentos de Chambers, pero le intrigó la idea de que en la evolución de la vida actuara un proceso reconocible. En 1847 viajó al Amazonas en busca de datos que apoyaran esta idea. Un incendio a bordo del navío que le llevaba de vuelta a Inglaterra consumió todos sus especímenes. Wallace perseveró, y partió hacia la península malaya para reunir una nueva colección. En el número de septiembre de 1855 de Annals and Magazine of Natural History apareció su artículo titulado sobre la ley que ha regulado la introducción de nuevas especies. En aquel momento, hacía 2 decenios que Darwin luchaba con estos problemas. Era muy posible que otro le arrebatara el título de haber sido el primero en resolver el mayor misterio de la vida. Si la ciencia se ocupara de canonizar a alguien, el comportamiento de Darwin y Wallace los habría llevado a los altares. Darwin escribió una calurosa carta de felicitación a Wallace los altares. Darwin escribió una calurosa carta de felicitación a Wallace comentándole que había estado trabajando en el mismo problema durante mucho tiempo. Los amigos de Darwin, Huxley y Hooker, le instaron a que se dejara de cuentos y escribiera el artículo que convertiría la evolución en una teoría a prueba de balas. Darwin accedió y en 1858 estaba a punto de terminarlo, mientras Wallace, ahora en Indonesia y enfermo de malaria, daba vueltas en la cama ponderando la cuestión, ¿por qué algunas mueren y otras viven? 22. Al salir de su letargo comprendió la selección natural. Escribió el artículo sobre la tendencia de las variedades a separarse indefinidamente del tipo original y lo envió enseguida a Darwin, pidiéndole que juzgara él mismo qué debía hacerse con aquel material.
A Darwin le dolió ver lo parecido que era el trabajo de Wallace a sus propios escritos de 1839 y 1842. En 1844 los había combinado en un único ensayo que seguía sin publicarse. Darwin pidió consejo a sus amigos sobre la forma de tratar este dilema de una manera ética. Hooker y Yell ofrecieron una solución sensata: presentar a la vez el artículo de Wallace y una versión del ensayo no publicado de Darwin de 1844 a la próxima reunión de la Linnean Society y publicarlos juntos en la revista Proceedings de la Sociedad. 23. Posteriormente, Wallace se refirió siempre a la evolución como si fuera la teoría de Darwin, y Darwin siempre atribuía a Wallace el mérito de haberla descubierto de modo independiente. Darwin emprendió entonces la tarea de escribir el libro que iba a provocar tantos conflictos. El 24 de noviembre de 1859 se publicó El origen de las especies. Los libreros se disputaron la primera edición de 1250 ejemplares. Darwin había tenido mucho cuidado en hacer una sola referencia al hombre en todo el libro. Esto arrojará luz sobre el origen del hombre y su historia. 24. Cualquier otro escrito suyo sobre este delicado tema esperaría 12 años más, hasta la publicación de La descendencia del hombre. Su moderación no engañó a nadie. Era imposible reconciliar el origen y su formidable panoplia de datos con una versión literal del Génesis. Página 59.